Tenemos muchísima participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden hoy el hashtag o la etiqueta solucionesmoneda. Por ejemplo, Francisco Pozo nos dice: Asdrúbal Oliveros, la pérdida del poder adquisitivo y del bolívar en gran medida se debe a la exportación de divisas. ¿Es esto así? Mira, bueno, efectivamente el tema de la salida de capitales es un factor, pero no el único, ¿no? El problema que está latente, al final el poder adquisitivo está íntimamente relacionado con la inflación, porque además se define en función de la inflación. Como explicábamos antes, tú tienes un ingreso medido en tus incrementos salariales y tendrás mayor o menor poder adquisitivo, por decirlo en lenguaje coloquial, dependiendo de cómo esté el tema de la inflación. Entonces, está supeditado principalmente al tema inflacionario. Por supuesto que la salida de capitales juega un rol fundamental, porque una salida de capitales que se dé en demasía desestabiliza cualquier economía y tiene consecuencias, digamos, negativas. En Venezuela eso ha ocurrido a pesar de tener control de cambio. Y ese es uno de los objetivos justamente del control cambiario, ¿no? Evitar un poco la fuga de capitales, de divisas. Gilberto Velázquez nos dice: el día a día del consumidor en el país es pagar hoy un precio y pagar mañana otro. Por acá Mónica de Jackie nos dice: la fortaleza de la moneda se mide por el nivel de reservas de oro, después de todo el billete es solo papel. Por acá Norberto Antonio dice también: elevaríamos el nivel porcentual de venezolanos produciendo bienes y servicios al cambiar el sistema cambiario. Y cerramos con este comentario por ahora de Francisco Pozo nuevamente, que nos dice: rent seeking es la redistribución desde el gobierno, característica del modelo fracasado, solución profit seeking. ¿Es esto así? Mira, hay muchos elementos para efectivamente plantear algunos cambios, ¿no? Uno de los puntos, efectivamente, Venezuela se ha quedado siempre en el debate de distribución de la renta. En eso tenemos prácticamente desde que somos una economía petrolera, desde incluso los años 30 y 40 del siglo pasado. Creo que también el debate debe ir un paso más allá, que no hemos dado, o por lo menos no como sociedad, en términos de generar más renta, más riqueza, ¿no? No solamente distribuirla. Además, ese es como que el paso siguiente. Antes de distribuir, debes crear más riqueza, ¿no? Preguntábamos antes de irnos a la pausa: ¿es normal que quizás frente a toda esta situación muchas personas estén considerando pues un cambio en nuestra esfera cambiaria? Bueno, precisamente eso es digamos, una tendencia últimamente que se ha hablado, porque el problema inflacionario ha dejado de ser, digamos, como era antes, relativamente manejable. Hasta el 2012 veíamos una inflación que rondaba entre 20 y 30%, que la verdad que, aunque era ya en ese momento era muy preocupante, digamos, era más manejable de lo que es hoy en día, cuando en 2014 se robó en más del 60% y en 2015 promete ser más que eso. ¿Por qué esta medida de cambiar la moneda por una moneda extranjera se ha vuelto una tendencia últimamente? Bueno, precisamente por el tema inflacionario, y porque esa medida ha funcionado ha dado una solución definitiva a la inflación en otros países, como ha sido el caso de Ecuador. Okay. ¿Por qué es una solución definitiva? Bueno, porque toda la cantidad de dinero que va a existir en el país va a depender única y exclusivamente de dos cosas: la productividad del país, porque en la medida en que más exportes, más divisas van a entrar, por lo tanto va a haber más dinero y más riqueza en tu economía, y bueno, también depende de tu capacidad de endeudamiento externo para, digamos, inyectar dinero dentro de la economía. Entonces, eso evita que el Banco Central pueda seguir imprimiendo dinero. Le quitas la capacidad completamente al Banco Central de imprimir dinero y evitas, digamos, ese círculo de financiar el gasto público vía emisión monetaria, que es impresión de billetes. Entonces, acabas con el problema. Acabas con la emisión de dinero inorgánico. Exactamente, que era lo que mencionábamos anteriormente. Ahora, hay que entender también que la dolarización tiene, digamos, es una factura cara, tiene un sacrificio muy alto, ¿no? Y a todas luces, ya el presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado 26 de mayo, a través de una llamada telefónica, hacía una pequeña aclaratoria diciendo que definitivamente nuestra moneda seguirá siendo el bolívar. Vamos a ver a través de este pequeño material que recabó nuestro equipo de producción qué fue exactamente lo que él dijo al respecto. Lo que sí he observado es un enloquecimiento total, ¿no? Un enloquecimiento total desde Miami. Fíjate los ejes cómo se mueven: Miami, Bogotá,
Cúcuta, diríamos, Colombia, Madrid. Desde Cúcuta dirigen todo un ataque a la moneda. Allí tenemos un conjunto de medidas que vamos a tomar y vamos a exigir, ¿no? Desde Miami, a través del portal que ustedes saben, un portal de la ultraderecha que se dirige desde otro país, es uno de los temas que estamos conversando con Estados Unidos. Desde Estados Unidos, desde Miami, se dirige todo un ataque que es tan burdo que ellos mismos se han vulgarizado por la misma locura, les entra como una locura, pues. ¿Quién sabe bajo qué efectos, de qué tipo de sustancias le entra una locura? Y atacar la moneda y tratar de imponerle al país una realidad económica que no tenemos. Afortunadamente, Miguel Ángel, en Venezuela no va a haber, ni ha habido, ni habrá dolarización. Nuestra moneda orgullosamente es y será siempre el bolívar. Bastante enfático el presidente de la República al respecto. ¿Qué es conceptualmente la dolarización? Mira, bueno, simplemente es un proceso donde tú sustituyes o renuncias, como lo dijo antes Daniel, a la capacidad de emitir moneda, tu propio signo cono monetario, y asumes una moneda extranjera. En este caso, el concepto de dolarización es porque asumes el dólar, pero también puedes hablar de eurización si asumes el euro, ¿no? O sea, cualquier moneda extranjera que tú definas. Como todo, es una opción de política económica entre muchas. Tiene ventajas y tiene desventajas. Entre sus principales ventajas, en mi opinión la única, es que efectivamente logras reducir en forma muy rápida las expectativas y la tasa de inflación, sobre todo para países que viven procesos acelerados de ciclo inflacionario. Por supuesto que es una solución atractiva. Tiene otras desventajas que en el caso específico de Venezuela, que es una economía que depende de un producto tan volátil como el petróleo. Algunas veces el petróleo está en $100, el barril, como lo vimos en años anteriores, y otras veces puede caer a niveles de 40, 50. Entonces esa volatilidad tiene mucho impacto en la economía y en mi opinión es un factor en contra de los posibles beneficios que puede traer la dolarización para el país. También es importante aclarar que dentro de la dolarización hay diferentes gamas, ¿no? Tú puedes tener una dolarización, vamos a llamarla formal, que es cuando tú decides sustituir tu moneda, sacarla totalmente de circulación y poner esa otra moneda a circular, eliminas o renuncias al Banco Central de Venezuela. También puede darse un proceso parcial. Hay países que por lo menos han permitido que las dos monedas circulen. Eso también puede ser una digamos, dolarización. Y luego tienes un tercer ciclo, que es cuando ocurre de manera informal. La economía, la inflación se está acelerando, el gobierno decide no tomar otra moneda, pero los ciudadanos, un poco para protegerse, empiezan a sustituir sus activos y sus operaciones con una moneda extranjera. Yo creo que en Venezuela, lamentablemente, lo que estamos viendo en estos últimos meses es efectivamente un proceso informal, donde efectivamente los ciudadanos, como mecanismo de protección, están empezando cada vez en forma más acelerada a indexar o a buscar refugio en una moneda extranjera para protegerse de la inflación, relacionado con lo que hablábamos en los segmentos anteriores, dada la fuerte caída del poder adquisitivo. Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque tenemos lo peor de los dos mundos. Cuando tú llevas a un proceso informal, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Bueno, que estás sustituyendo una moneda por otra sin nadie decretarlo. Está ocurriendo en la práctica y la inflación sigue acelerada. Entonces, efectivamente, es muy, muy negativo porque terminan amplios sectores de la sociedad siendo excluidos. ¿Fue esto lo que ocurrió en El Salvador? En El Salvador ocurrió algo similar, principalmente, recuerda que El Salvador tuvo un proceso muy agresivo de migración de ciudadanos, principalmente hacia los Estados Unidos, y estos ciudadanos mandan remesas. En algún momento
las remesas representaron una mayor proporción que incluso las propias exportaciones. Entonces, como había una entrada muy fuerte de dólares, producto de estos familiares que estaban en los Estados Unidos o en otros países que lo mandaban a El Salvador, el dólar comenzó a circular, digamos, en forma informal en esta economía y se fue paulatinamente dando ese proceso. Fueron por razones un tanto diferentes a economías que tienen aceleración inflacionaria, como es el caso de Venezuela. ¿Creen ustedes que la mayoría de los venezolanos tienen conciencia real sobre lo que significa la dolarización, los pros y los contras que esta medida pudiera tener? Bueno, la verdad es que la dolarización, como decía Asdrúbal, tiene ventajas y desventajas, y como bien decía él, la única ventaja es, bueno, digamos que no es la única ventaja, pero es la más inmediata, que es reducir la inflación, o sea, acabar con la inflación. Okay. Bueno, en el caso de que esta medida se diera, nos integramos inmediatamente a los mercados internacionales, porque la moneda es la divisa, pero bueno, también lleva grandes sacrificios, ¿no? Hay que tomar en cuenta que si Venezuela decidiera tomar esa medida hoy, la cantidad de divisas que disponibles en el país obligaría al gobierno a llevar a cabo una devaluación que tendría efectos, digamos, devastadores en la economía. ¿Por qué? Porque en el país hay alrededor de 17.000 millones de bolívares en reservas, que es lo que se conoce, perdón, de dólares, sí, 17.000 millones de dólares en reservas, y eso nos permitiría cambiar un dólar por alrededor de 130 bolívares, que uno dice, bueno, viendo cómo está el cambio del dólar paralelo, uno dice, ese tipo de cambio parece maravilloso, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque terminas convirtiendo el salario mínimo a 50 dólares mensuales, lo cual nos ubicaría casi de últimos en Latinoamérica, reduciría el tamaño de la economía. Con ese tipo de cambio, Venezuela pasaría a ser la quinta economía de Latinoamérica, pasaría a ser la 22ª, y al cabo terminaría siendo una decisión demasiado costosa. ¿Cómo perjudicaría esto a los sectores productivos? Bueno, al final como te digo, terminas reduciendo el tamaño de la economía, eso al final va a afectar el empleo y al final vamos a terminar dependiendo también del sector petrolero para poder, digamos, producir, tener mayor dinero dentro de la economía y al final eso va a afectar la productividad del país. Adelante. Sí, además, como tú señalabas, a los sectores productivos los dejarías prácticamente desnudos porque tú abres tu economía. Cuando tú llevas un proceso de este tipo, tu cuenta capitales queda totalmente abierta y tienes libre movilidad de factores, como decimos los economistas, es decir, entrada y salida de capitales. Hay gente que dice que eso es muy bueno, pero vuelvo a destacar el tema de la volatilidad. ¿Qué es lo que ha pasado en Venezuela y en general en las economías petroleras? Bueno, cuando tú tienes auges en los precios, puede que entren capitales. Los capitales son miedosos. No hay nada más miedoso, dicen por ahí, que $1.000.000. Entonces, efectivamente, cuando empieza a caer el precio del petróleo, esos capitales pueden salir. Si no haces reformas profundas en términos laborales, en términos de mejorar el ambiente de negocio, eso que el Banco Mundial llama en inglés el doing business, efectivamente nosotros tendríamos sectores que no son competitivos internacionalmente, con lo cual, digamos, les terminaría generando grandes dolores de cabeza, ¿no? Que es un punto importante también a destacar. Si tú no, el tema de sustituir tu moneda, hay que meterlo en no solamente creer que tú haces ese cambio tal como el país estás y vas a tener grandes beneficios. El otro tema que no se menciona es el tema fiscal. ¿Cómo se va a adecuar el gobierno ante esta nueva dinámica? Un gobierno que está acostumbrado a gastar muy por encima de sus posibilidades y el mecanismo de ajuste para la reducción de ese gasto no es del todo sencillo. Además tiene costos políticos y sociales. De esos costos, ¿no? vamos a hablar ya más adelante, porque si bien es cierto, esto pudiera tener beneficios bastante significativos a la hora de reducir la inflación en el país, pues más allá de esto, ¿es o no es factible la dolarización en Venezuela? De eso vamos a hablar ya en la próxima parte. Hacemos una nueva pausa, amigos, ya venimos.